Me confirman ahora nuevamente si se observa que al menos el puntero se mueve. No se mueve todavía el puntero. Pero la pantalla se aparece, ¿eh? Voy a intentar de mover las páginas, bueno, pasar de página en página y ustedes me especifican si hay demasiado retraso en el movimiento de las páginas para ver si es cuestiones de conexión o qué está pasando. Voy a pasar las páginas ahorita y ustedes me especifican si hay demasiados cortes en el transcurso de las páginas. Bueno, ahorita las estoy pasando. Se observó que estaba moviendo las páginas, que estaba pasando las páginas, se observó. Aún no ha abierto el archivo PDF. Sí, está muy retrasado en el tiempo. Va, hagamos algo, lo vamos a dejar estático en alguna de las páginas, no lo vamos a mover tanto, no vamos a mover tanto la presentación y vamos a dar un tiempo prudente para que se estabilice la conexión. Bueno, si pudieran decirme ustedes en qué páginas tendrían mayores problemas y nos vamos directamente a esas páginas. O si no, nos iríamos página a página y yo les iría preguntando si por cada página se observa la información. Lo hacemos de esa manera. Confírmeme, por favor. Ahí sí solo necesitaría que activen el micrófono para no estar alternando entre, entre documento y documento para evitar eso que se trabe la presentación. Entonces, sí, ahí necesitaría que activaran el micrófono para que ustedes me informaran. Nos vamos a ir, nos vamos a ir entonces para la página, bueno, la primera definición que decíamos acá. ¿Me confirman si ya se observa la definición? ¿Me confirman? Aún está en la página 7. Página 7. La definición 1.1 todavía no se ve. Solo está el teorema 1.1 que dice la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero. Bueno, vamos a ver hasta que se estabilice, porque sí, ahorita estoy en la página
perdón, en la definición 1.1. Vamos a ver hasta que aparezca esa definición. Ya llegó, ya se estabilizó a la definición 1.1. No, todavía no. Siempre sale lo mismo. Estamos teniendo mucho problema con esto. Bueno, hagamos algo mejor. Voy a realizar la tutoría. Voy a tratar todos los puntos clave. Bueno, ya estoy viendo la tutoría y se la voy a enviar mejor, porque si así, si no, no vamos a avanzar mucho. Vamos a tener mucho problema. Entonces, hagamos eso mejor. ¿Qué les De parece? ¿Está acuerdo. bien? Sí, está bien. Entonces, bueno, cualquier duda siempre háganla saber. Si podrían estar presentes en la tutoría, ya es opcional de ustedes. Y en el momento que ustedes me escuchen sobre algún tema que tengan duda, pues me especifican. Entonces, voy a desarrollar la tutoría normal y después les envío el video mejor. Bueno, bueno, ya saben. Entonces vamos a desarrollar la tutoría. Bueno, vamos a iniciar nuevamente. Lo primero que decía era la definición de cuadrilátero, que es la unidad que nos está interesando ahorita, la definición de cuadriláteros. Entonces, acá tenemos la definición de cuadrilátero, la definición 1.1, que se especifica que un cuadrilátero es la unión de los segmentos que unen 4 puntos del plano, donde 3 cualesquiera de ellos no están alineados. El cuadrilátero de la figura 1 se lee el cuadrilátero BADC, en la misma orientación que las agujas del reloj. O sea, la forma de leer un cuadrilátero es leerlo en la orientación que siguen las agujas del reloj. Por ejemplo, en este cuadrilátero se pudiera leer el cuadrilátero BADC o el cuadrilátero ADCB. Otra forma sería DCBA. Siempre que siga la orientación de las agujas del reloj, esa sería la definición de cuadrilátero. Pero veamos un punto clave acá, dice, está formado por 3 cualesquiera puntos no colineales. ¿De qué tipo de cuadrilátero estamos hablando? Veamos un cuadrilátero de esta forma. Observemos. Estamos hablando de que 3 puntos no están alineados. Tenemos un punto, segundo punto y el tercer punto debería estar no alineado con los primeros dos. Quiere decir que tendríamos los primeros 3 puntos de esta manera. Bueno, construimos un cuarto punto y al final, al unir, al unir cada uno de los puntos, generamos un cuadrilátero. ¿Qué sería un cuadrilátero de esta manera? Esa es la definición de un cuadrilátero, en realidad, donde 3 puntos no están alineados. Además, tenemos una clasificación de los cuadriláteros, que en este caso tenemos los cuadriláteros convexos, los cuadriláteros entrantes y los cuadriláteros cruzados. Primero vamos a ver los cuadriláteros convexos, la definición. Bueno, en este caso los cuadriláteros convexos son cuadriláteros en los cuales las dos diagonales están completamente en su interior. Por ejemplo, en este caso, el cuadrilátero ABCD, estamos hablando de un cuadrilátero convexo. ¿Por qué? Porque la diagonal AC y la diagonal BD está totalmente interior al cuadrilátero. Recordemos que la definición de una diagonal especifica que debe ser entre puntos no consecutivos. Por ejemplo, el punto A o el vértice A con el vértice C no son consecutivos, ahí podemos formar una diagonal.
Por lo tanto, estos serían los cuadriláteros convexos. El cuadrilátero entrante, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Que en este caso vamos a tener una diagonal interior y una diagonal exterior. Veamos en este caso el cuadrilátero BADC. La diagonal BD es interior y la diagonal AC es exterior. Entonces ahí tenemos la definición de cuadrilátero entrante. Y el cuadrilátero cruzado, que en este caso estamos hablando del cuadrilátero ABCD, cuadrilátero cruzado, que en este caso las dos diagonales son exteriores. ¿Cuáles son las diagonales? AC, la diagonal AC y la diagonal BD, son exteriores al cuadrilátero. Y esas son las clasificaciones básicas de todo cuadrilátero. Esas son las definiciones que tenemos que manejar. Y luego tenemos el teorema 1.1, que nos especifica la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero no cruzado, veamos, dice, no cruzado es 360 grados. Y la demostración acá está un poco explicada. Veamos cómo la demostración no es muy rigurosa. Veamos acá. Estamos hablando de un cuadrilátero no cruzado, quiere decir que estamos hablando de un cuadrilátero de esta manera. Creamos el cuadrilátero primero. Acá tenemos un cuadrilátero no cruzado y tenemos que demostrar que la suma de los ángulos interiores es igual a 360. Pero en este caso tracemos una diagonal interior al triángulo, una diagonal de este tipo. Y si observamos, acá vamos a tener bueno, si trazamos una diagonal vamos a tener dos triángulos interiores a él. Dos triángulos interiores. Entonces, para el triángulo superior, en este caso, podemos formar, bueno, estaría formado por tres ángulos. Llamémosle, en este caso, alfa, beta y teta. Sabemos que por el triángulo superior, por ser un triángulo, la suma de sus tres ángulos sería igual a 180, que es lo que nosotros tenemos especificado acá. La suma de alfa y beta y teta es 180 grados. De la misma manera, para el triángulo inferior, nosotros tendríamos otra vez tres ángulos. Llamémosle en este caso tau, mu y omega. Entonces, también se cumple por ser triángulo que la suma de ellos tres equivalen a 180 grados, que nosotros tenemos especificado acá. La suma de mu, tau y omega, 180 grados. Quiere decir que al final el ángulo alfa más el ángulo omega más el ángulo tau más beta más mu más teta, en realidad estarían sumando 360 grados, porque la suma de ángulos del triángulo superior más la suma de ángulos del triángulo inferior estarían sumando 180 más 180, 360 grados. Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores de todo cuadrilátero es 360 grados. Y eso es lo que nos especifica el primer teorema, este teorema. Ya está demostrado lo que nosotros requeríamos. Luego están las clasificaciones de los cuadriláteros. Hablamos de los cuadriláteros equiángulo, en el cual estamos hablando de los convexos, donde las diagonales son interiores, ¿recuerdan? Es equiángulo si todos sus ángulos internos son iguales, es decir, iguales a 90 grados. Por ello el cuadrilátero es llamado rectángulo. El cuadrilátero equiángulo se le llama rectángulo. El cuadrilátero equilátero es un cuadrilátero convexo cuando todos sus lados son iguales. A este cuadrilátero también se le llama rombo. Recordemos esta definición, rombo, cuando todos sus lados son iguales. Y el cuadrado. Bueno, el cuadrado es una clasificación o es una unión de los equiángulos y los equiláteros, donde todos los ángulos son iguales a 90, y todos los lados son iguales a 90. Eso es un cuadrado. Y el área está determinada por el lado al cuadrado. Va a ser por altura en este caso. Luego llegamos a la definición de los trapecios. El trapecio es un cuadrilátero con un par de lados opuestos paralelos. Esa es la definición de un trapecio.
que más adelante se va a hablar un poquito más de ello. Vamos a hablar de trapecios, trapezoides y el paralelogramo, que el paralelogramo es el que vamos a ver ahorita. Paralelogramo, veamos. Es el cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos y congruentes. En todo paralelogramo se cumple que sus ángulos opuestos son congruentes y sus diagonales se bisecan. El paralelogramo también se conoce como romboide. Bueno, la definición está un poco clara acá. Tiene sus lados opuestos paralelos y congruentes. ¿Cuáles son los lados opuestos? Estamos hablando de DC y AB. Son opuestos y además son paralelos y además son congruentes, o sea, iguales. También el lado DA con CB son congruentes y paralelos. Además, los ángulos opuestos son iguales. ¿De qué tipo de ángulo estamos hablando? Del ángulo con vértice en D y el ángulo con vértice en B serán iguales. Y el ángulo con vértice en A y el ángulo con vértice en C serán iguales. Además, las diagonales, por ser un cuadrilátero convexo, las diagonales serán interiores. Y obviamente se bisecan en un punto llamado E. La altura va a estar determinada por la distancia que hay entre la diagonal, perdón, entre el lado superior y el lado inferior. Esa va a ser la altura de nuestro paralelogramo. Y aquí está la fórmula, la base por altura de cualquier cuadrilátero. Luego tenemos el teorema 1,2, que nos especifica los ángulos opuestos son iguales y los ángulos consecutivos son suplementarios. Acá lo que nos está especificando este teorema es que el ángulo con vértice en A y el ángulo con vértice en C son iguales, alfa igual a alfa. Y los ángulos consecutivos son iguales. ¿Cuál sería el ángulo consecutivo? Recordemos que este ángulo de acá, el ángulo con vértice en A y el ángulo con vértice, digamos, el ángulo EDA, son iguales por ser opuestos por el vértice, opuestos por ángulos entre paralelas. El ángulo complementario, perdón, suplementario en el vértice A, estaríamos hablando de 180 menos alfa. Y eso es lo que nos está especificando el teorema, acá, en el ángulo ADC. ADC. Y recuerden que ADC es igual a ABC. Entonces, eso es lo que nos está especificando el teorema. El siguiente, los lados opuestos de un paralelogramo son iguales. Y esto sale por congruencia de cuadrilátero. Por congruencia. Entonces, acá aplicando el criterio ángulo lado ángulo, se llega a que el triángulo ABC, el triángulo CDA, son iguales o congruentes, por lo tanto se cumple eso. Además, tenemos que las diagonales de un paralelogramo se bisecan. Esos son los principales teoremas que nosotros vamos a estar aplicando. Bueno, acá tenemos la definición también de rectángulo. Es el paralelogramo que tiene sus cuatro ángulos iguales a 90. Recuerden que este es un cuadrilátero. Le llamamos equiángulos porque los cuatro ángulos son iguales e iguales a 90. Son las definiciones clásicas. Acá está una pequeña demostración de eso y luego llegamos a la definición de rombo. Si recordamos, el rombo son aquellos que tienen sus cuatro lados iguales y sus cuatro ángulos iguales. Entonces, es el paralelogramo que tiene sus cuatro lados son iguales. Y además, sus cuatro ángulos son iguales. Esa es la definición de rombo. Y acá tenemos una pequeña información de eso. Y acá está la definición del trapezoide, lo que lo mencionaba. El trapezoide es un cuadrilátero que no tiene pares de lados paralelos. Los trapezoides se clasifican en trapezoide asimétrico, o sea, no tiene ningún par de lados paralelos o congruentes. Veamos en este caso, ningún par de lados son congruentes ni paralelos. Todos los lados son diferentes y ningún par es paralelo. Los trapezoides simétricos, que en este caso, dos pares de lados consecutivos son congruentes. Además, una de las diagonales es mediatriz de la otra. ¿De qué lado estamos hablando acá? Del lado AD y del lado DC. Son congruentes. El lado consecutivo. Y además, una de las diagonales es mediatriz de la otra. Recordemos la definición de mediatriz. No sé si lo recuerdan.
Trazamos el segmento de recta del punto B al punto D y bueno, la media 3 es aquel segmento de recta que divide al vértice en dos ángulos iguales. O sea, la media 3. Y luego tenemos la definición de trapecio. Oh, perdón, acá... Sí, sí, no hemos perdido todavía. Definición 1.9. Trapecios. Es el cuadrilátero que tiene dos lados paralelos denominados base y los otros dos no son paralelos. La distancia entre sus bases se llama altura y el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos se denomina mediana. CM y N los puntos medios de AB y CD y BC paralelo a AB. Bueno, en este caso tenemos los trapecios de manera general. Tenemos base menor y la base mayor. La base menor, si estamos hablando de BC, y la base mayor AD. Y además podemos trazar la base intermedia o la base media MN, dada por el punto medio de AB y el punto medio CD. La definición de trapecio del área la podemos calcular como base mayor más base menor multiplicado por la altura dividido por 2. Y luego tenemos las clasificaciones de los trapecios. Clasificaciones de los trapecios. Trapecio escaleno es aquel en que sus lados no paralelos son diferentes. Sus lados no paralelos son diferentes. Estamos hablando de el lado DA y el lado CB. Son diferentes. Y el isósceles es aquel en el que sus lados no paralelos son congruentes, o sea, iguales. Estamos hablando de DA y CB. Son congruentes. Y el trapecio rectángulo, cuando uno de sus lados no paralelos es perpendicular a las bases. O sea, tenemos un ángulo de 90 grados ahí. Y luego llegamos al teorema de la base media. Y acá vamos a analizar más o menos cómo quedaría la demostración del teorema de la base media. Dice, la base media de un trapecio es igual a la semisuma de las bases. La base media de un trapecio, recordemos que acá nosotros teníamos la base media. Acá lo especificábamos. Muestro. Acá. La base media, estamos hablando de MN. La base media, MN. Igual a la semisuma de las dos bases. De la suma de las bases. Procedemos con la demostración, veamos. Construimos un trapecio ADCB con AD paralelo a BC. Se construyen además los puntos medios de DA y BC, M y N respectivamente, como se muestra en la figura. Acá lo tenemos. Tenemos el trapecio ABCD y tenemos los puntos medios M, punto medio de A B, y N, punto medio de CD. De tal forma que al trazar un segmento de recta que une los puntos M y N, sea la base media de ese trapecio. Veamos, ¿qué pasaría si hacemos girar el cuadrilátero MBCN 180 grados respecto al eje M o al eje en el vértice M? Veamos qué pasaría. Si hacemos girar el cuadrilátero MBCN, tendríamos una figura de esta manera, que en realidad N'C' y ND serán congruentes, porque recuerden, este N'C' es este mismo segmento de acá y N es punto medio. Entonces quiere decir que N' con C', N'C' y ND son iguales. Además, tendríamos que N', N y C'D serán iguales también. Entonces en realidad estaríamos creando un paralelogramo. El paralelogramo sería N', N, D, C. Sería un paralelogramo. Y a partir de eso es que vamos a realizar la demostración. Recordemos que nuestro principal objetivo es demostrar que la base media es la semisuma de las bases. O sea, la mitad de la suma de las bases. Entonces queremos llegar a demostrar que MN es un medio de BC más AD.
Eso es lo que queremos demostrar. Bueno, observemos acá. ND es igual a N' C' y ND es paralelo a N' C'. ¿Qué es lo que habíamos mencionado? N' C' es paralelo a ND, paralelo. Por lo que C'N', ND es un paralelogramo y además tenemos acá que N', N' es igual a C', B, lo que mencionábamos. Pero N', estamos hablando, N, estamos hablando de dos veces Mn. ¿Por qué? Porque son iguales estos dos segmentos. N'M y Mn son iguales. Entonces estamos hablando de que N es dos veces Mn, que es lo que tenemos acá. Y C'D, acá ya no podemos hablar de igualdad, ¿verdad? Para C'D. C'D, todo este segmento, lo podemos escribir como C'A más AD, que es lo que nosotros tenemos acá. Pero C'A, recordemos que C'A en realidad, cuando nosotros giramos este cuadrilátero acá, C'A en realidad es BC, porque lo hicimos girar. Entonces C'A es BC y AD pues, es AD. Luego acá nosotros tenemos que 2Mn es igual a BC más AD. Y acá, despejando Mn, tendríamos que Mn es igual a AD más BC dividido por 2. Y así llegamos a que Mn, la base, perdón, Mn sería igual a la semisuma de las bases. Esa es la demostración de nuestro teorema. Luego analizamos algunos puntos claves de los teoremas de Pitágoras. Hay una información básica acá. Nosotros ya sabemos cómo aplicarla. Sabemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. Y acá tenemos una pequeña demostración del teorema de Pitágoras. Luego aparece una serie de ejercicios en los cuales hay que irlos analizando detalladamente, uno a uno. Uno a uno hay que irlos analizando detalladamente. Eh, para esta asesoría virtual nos quedaremos hasta acá porque solo es conceptos claves lo que nos interesa. Y en la tutoría del día sábado vamos a tratar algunos puntos y tratar algunos problemas, ya aplicando las propiedades que hemos visto hasta ahora. Por el momento esto ha sido todo y el día sábado lo esperamos para el desarrollo de la tutoría presencial número 3. Nos vemos el sábado entonces.